Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por acompañarnos e interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. De inmediato le damos la bienvenida a la periodista de France 24, especialista en política internacional en Estados Unidos y en las Américas. Nos acompaña desde Colombia, Marta Montoya. Buenos días, Marta. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marta, estamos viendo durante las últimas 24 horas distintos combates, distintos señalamientos que ha realizado tanto Ucrania como Rusia. Y también en que es algo que ya lo mencionaba Vladimir Putin desde el viernes, que ya había iniciado la contraofensiva y fue más tarde confirmado por Ucrania. Sí, es una contraofensiva muy esperada durante meses porque Occidente ha venido nutriendo a Ucrania con artillería de menor a mayor intensidad en los últimos meses, ¿no? Desde municiones que son utilizadas en los combates del día a día hasta después que consiguió Vladimir Putin los tanques pesados Leopard de fabricación alemana, los Abrams de fabricación estadounidense o incluso los Bradley de también fabricación estadounidense, además de otras municiones que ha ido consiguiendo en los últimos meses, también con el envío de aviones de guerra F-16 que Joe Biden dio luz verde hace apenas 2 o 3 semanas. Entonces será una contraofensiva muy esperada ya por Occidente, por Ucrania también, pero Ucrania de momento está guardando un poco el silencio informativo al calor de estos primeros ataques que se parece que son ensayísticos, porque cuando se empiecen a materializar esas ofensivas que esperan sean exitosas, pues probablemente ya es cuando Ucrania va a con todas confirmar que está en una contraofensiva exitosa con armamento de gran pesaje dotado por Occidente. Marti, hemos estado viendo también que distintos analistas militares han dicho que no han lanzado el grueso como tal de la contraofensiva, que parece que se está tratando de hacer de una manera quizás más prudente para ver cuáles son las debilidades de Rusia en terreno. Por supuesto, y aquí yo creo que hay también dos factores importantes, aparte de este silencio informativo que ha venido liderando Ucrania en los últimos días. Sobre todo veíamos un par de vídeos de los soldados ucranianos haciendo el gesto de silencio, de que no se transfiera mucha información acerca de sus maniobras militares en estos primeros días de contraofensiva. También veíamos a un alto mando militar ucraniano también que publicaba un vídeo en Telegram hace escasos días guardando totalmente silencio y diciendo que el silencio al final es una de las grandes armas. Y luego yo creo que Ucrania también, aunque no se sabe de dónde provienen esos ataques fronterizos en Belgorod, esa región fronteriza entre Rusia y Ucrania, al final uno de los objetivos, según analistas consultados por medios rusos, dirían que Ucrania está intentando que el mayor número de tropas rusas se movilicen en la frontera para dejar solas otras líneas del frente, que es donde se supone que van a incursionar y van a penetrar próximamente los ucranianos con ese armamento pesado dado por Occidente durante meses. Y durante este martes se han visto distintas imágenes de cómo Rusia ya capturó algunos vehículos de combate, algunos tanques de Occidente, algunos de Alemania que son conocidos como Leopard, algunos conocidos como Bradley de Estados Unidos, y han dicho que estos son sus trofeos. ¿Cómo queda la imagen ahora con respecto a los conocimientos o las destrezas de las fuerzas ucranianas bajo este contexto? ¿Y qué podría decirnos acerca de este enfrentamiento actual de las últimos días con respecto al inicio de la contraofensiva? Bueno, yo creo que parte del silencio ucraniano también se beneficia Rusia de él, porque ahora mismo muestra al mundo esas capturas de los Leopard o de los Bradley, que evidentemente pues son grandes imágenes que puede vender Rusia en estos primeros días de la contraofensiva. No obstante, pues nos acogemos también a lo que dicen un poco analistas que llevan todo este año y medio analizando la guerra en el terreno y que dicen que efectivamente los grandes
ataques o la gran contraofensiva ucraniana todavía está por verse, ¿no? Que es cuando probablemente Ucrania va a empezar a inundar el mundo de esa información con esas esperadas victorias, ¿no? Que todavía no sabemos si se van a dar. Y a lo largo de estos últimos días, pues Rusia ha seguido atacando puntos estratégicos en el territorio ucraniano. Hoy hemos visto un ataque con misiles que ha afectado a la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha dejado alrededor de una decena de muertos, más de una treintena de heridos. Y Ucrania también reivindica que también ha intervenido, ha interceptado drones de fabricación iraní y misiles de crucero lanzados por Rusia en las últimas horas. Así que el curso de la guerra sigue. Ucrania dice que ha avanzado 90 kilómetros cuadrados en el frente sur y que ha recuperado 7 aldeas, y Rusia dice que estos avances pues no son verdad. Hay que ver cómo avanza el curso de la guerra, porque evidentemente la guerra informativa también es muy poderosa en estos momentos, y hay que ver pues si efectivamente lo más grande por parte del ejército ucraniano está por ocurrir. Sí, se ha hablado de una importante desinformación por parte de Rusia, esto lo ha dicho Europa, pero ¿qué se sabe con respecto a lo que podría pasar de ahora en adelante? ¿Qué podríamos analizar con respecto a esto? Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que esto podría durar semanas o incluso meses, esto refiriéndose a la contraofensiva. Se ha hablado desde el año pasado que esta parece ser una guerra quizás larga. Sí, yo creo que el ejército ucraniano entiende que su futuro como país o su futuro en la guerra depende del éxito o no de esta contraofensiva. Por tanto, están esperando a tener a sus combatientes lo mejor preparados posibles, que sepan manejar el armamento que ha sido dado por Occidente a lo largo de los meses, sobre todo para cerciorarse de que las incursiones y que la recuperación del terreno que ahora mismo ocupan las tropas del Kremlin va a ser efectiva. Por tanto, evidentemente, han querido esperar a que el tiempo mejorara, las condiciones climáticas fueran más favorables para ellos. Ahora tienen que capacitarse todos esos soldados que van a utilizar ese armamento dado por Occidente, y esto conlleva tiempo. Veremos si en el curso de los siguientes meses y semanas efectivamente ese armamento ha sido bien acogido por las tropas ucranianas, que han conseguido hacerse con él de manera efectiva para después incursionar en los territorios ocupados por Rusia. Hay incertidumbre, por supuesto, al calor de toda esta contraofensiva, muy esperada durante meses, pero que todavía probablemente nos va a seguir dando incógnitas, porque la guerra por el relato también ocupa gran parte de esta batalla entre los dos países. ¿Y cuáles serán además los límites de Occidente con respecto al envío de armamento y de ayuda militar? Ahora parece que, sobre todo Washington, ha estado muy proactivo en trasladar más sistemas, tanto defensivos como ofensivos, al campo de terreno. Hubo bastante reticencia por parte del presidente Joe Biden durante meses a enviar primero los tanques y después los aviones de combate F-16. Finalmente se entendió que apoyar a Ucrania es el único camino que tiene Occidente para resistir ante lo que ellos llaman una agresión clara del gobierno de Vladimir Putin. Por tanto, levantaron, tanto Washington como Berlín como otras naciones levantaron esos vetos, y yo creo que el discurso de Occidente es: sigamos apoyando a Ucrania porque es el estandarte de la resistencia ante una agresión rusa. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y analizar juntas lo que está sucediendo bajo el inicio ahora de esta contraofensiva, como ya se ha dado a conocer estas señales que se han ido viendo durante las últimas horas. Gracias. Gracias a ustedes.